En este objeto, nuestro objetivo va a consistir en hablar de cómo se mide la competitividad de los países y en concreto cómo se mide la misma por parte del IMD o Institute for Management Development, que es una entidad sin ánimo de lucro no gubernamental que se autofinancia por ella misma y cuyo objetivo es presentar el estado mundial de la competitividad en cada uno de los países. Bien, en primer lugar, ¿qué es la competitividad? La competitividad es el nivel general de desarrollo económico que hace que un país pueda ser más competitivo que otro. ¿Qué ocurre cuando un país es más competitivo que otro? Sencillamente es que exporta más, vende más, crece más y por lo tanto los ciudadanos van a gozar de un mayor índice de riqueza, tanto material como seguramente de riqueza no material. Bien, ¿cómo se elaboran estos informes de competitividad en el que se analizan 58 países del mundo todos los años para medir la competitividad? Bien, este índice del IMD utiliza una serie de criterios, esos criterios se dividen en 4 factores, como a continuación vamos a ver. A su vez, cada uno de esos factores se dividen en 20 subfactores. Los 4 factores o los 4 pilares fundamentales que sirven para medir la competitividad en los países por el IMD, como ustedes tienen en las transparencias, son en primer lugar el desempeño económico, la eficiencia del gobierno, la eficiencia de los negocios y las infraestructuras. A nivel general podríamos decir que cada uno de estos pilares trata de recoger una parte muy concreta de aquellos aspectos que miden la economía y en concreto la competitividad de un país. En primer lugar, desde la perspectiva económica, también llamado en inglés como el Economic Performance, tenemos básicamente un bloque de indicadores que trata de medir el ambiente económico del país, esto es, el nivel general de precios, por ejemplo el IPC, el tipo de interés al que la economía está endeudándose, el nivel de paro y otra serie de indicadores macroeconómicos generales que nos dan una aproximación de cuán competitivo económicamente es el país o cuán competitivo desde un punto de vista general, económico o macroeconómico. En segundo lugar, tenemos el bloque que se llama eficiencia de gobierno o Government Efficiency, en el que trata de medir cuál es la capacidad de los gobiernos de los países para implementar políticas, reaccionar ante imprevistos y, en definitiva, sustentar la competitividad con unas leyes y con unas iniciativas que realmente sean propicias para el desarrollo económico. Aquí, por ejemplo, vamos a medir temas como la legislación para hacer negocios, si es positiva o es negativa, cuál es la política fiscal del país, cuál es la política monetaria, cuál es la política presupuestaria, cómo son las leyes que hacen los gobiernos de esos países para favorecer la competitividad y en concreto la generación de negocios. Por ejemplo, entiéndase como un ejemplo de este bloque concreto de indicadores el hecho de que si hay mucha o hay poca burocracia para emprender un negocio. Esto normalmente se mide en el número de días en las que un emprendedor tarda en abrir su negocio tras pasar por todos los procesos formales y burocráticos. Por ejemplo, un país que sea muy competitivo, como puede ser Nueva Zelanda, es capaz de reducir el número de días para crear una nueva empresa a solamente 3. Estados Unidos lo hace a 7. Pero España, por ejemplo, tiene de promedio 95 días en los últimos 10 años, si bien ahora tenemos una reducción hasta los 57. Pero como pueden ver ustedes, eso es una medida que nos indica que el gobierno no es eficiente y por lo tanto el país va a sufrir una merma de competitividad por este bloque. Retomando los otros 2 bloques, tenemos en primer lugar la eficiencia de los negocios. En la eficiencia de los negocios, aquí lo que se ve es la actitud de los empresarios y de las empresas con respecto a contribuir creando riqueza, creando valor, abriendo empresas y tomando políticas que sean acertadas. Por ejemplo, aquí tratamos de medir la cultura general hacia los negocios que tienen los países. Hay países que tienen más cultura emprendedora o cultura hacia el riesgo que otros. Otros países, por ejemplo, tienen directivos que están más bien formados, otros directivos que están menos formados, etcétera, etcétera. Y por último tendríamos el bloque que habla de la infraestructura. Por infraestructura entendemos no solamente la infraestructura física, de carreteras, autopistas, aeropuertos, puertos u otras infraestructuras que son necesarias para el desarrollo económico, sino también y sobre todo lo que se llaman las infraestructuras inmateriales o intangibles, que son, por ejemplo, el stock de capital de formación que tienen las personas, es decir,
¿Tenemos una población que está formada? ¿Qué porcentaje de nuestra población tiene título universitario? ¿Qué porcentaje de nuestra formación son científicos o realizan estudios de doctorado? Es decir, de alguna manera tratamos de medir la base fundamental de conocimiento que tiene un país para impulsar con ello la competitividad. Por lo tanto, teniendo en consideración estos 4 bloques, se utilizan una serie de criterios por la cual se obtienen datos tanto de lo que se llaman datos duros como datos blandos. Los datos duros están basados en indicadores objetivos que son proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística o por otro tipo de oficinas a nivel europeo como puede ser Eurostat. Y por otra parte tenemos los datos blandos, que son aquellos que se obtienen vía cuestionarios realizados a los directivos de cada país. Como pueden ustedes ver, tenemos un total de 115 indicadores blandos y 131 indicadores duros. Además, es por todos conocido que los indicadores blandos solo se ponderan por 1/3, mientras que los duros reciben 2/3 de formación. Bien, como estábamos diciendo antes, el IMD basa su informe de competitividad en un total de 58 economías y a continuación podemos observar a nivel general cómo tenemos una serie de indicadores a nivel general que nos indica la competitividad de España en todos y cada uno de los indicadores fundamentales. Es decir, lo que vemos aquí es, en primer lugar, los 4 indicadores que forman los 4 bloques importantes: economía, eficiencia del gobierno, negocios e infraestructuras, y dentro de ellos los diversos criterios fundamentales que a su vez agruparían a otros, hasta un total de 357, que nos indican, por ejemplo, el papel de la economía, el negocio internacional, el nivel de precios, o por ejemplo el estado de las finanzas, infraestructuras básicas o el nivel de educación de un país. Pues bien, como pueden ver en esta diapositiva en un diente de sierra, pueden observar cómo en general los picos altos nos indican que estamos en posiciones buenas. Por ejemplo, es fácil ver cómo a nivel de productividad, dentro de la eficiencia de los negocios, estamos en la posición número 9, lo cual quiere decir que España es muy productiva en cuanto a la forma de hacer negocios. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, al puesto de empleo, podemos ver cómo estamos en el ranking en el número 56, lo marco con el cursor del ratón en la pantalla, lo cual nos indica que ocupamos la posición 56 sobre un total de 58 países, es decir, prácticamente somos los antepenúltimos por la cola en cuanto a lo que se sitúa nivel de empleo. Por todos es sabido nuestro gran nivel de desempleo y en concreto en la fecha de este vídeo, en 2012, tenemos más de un 24% de desempleo. Por lo tanto, a nivel general podemos observar cómo en el ranking global hemos ido paulatinamente perdiendo posiciones, esto es, descendiendo en la posición o ranking que se hace con este informe. Con lo cual podemos ver cómo en el año 2006 ocupábamos la posición 31, en el 2009 bajamos a la 39, en el 2010 hay una pequeña recuperación, pero continuamos en la posición 36. Es decir, estamos en la posición en el año 2010 a nivel general. Podemos ver como, por ejemplo, a nivel de negocios estamos en la posición 44. ¿44 es mucho o 44 es poco? 44 es muchísimo, porque estamos hablando de 44 sobre un total de 58 países. Es decir, España, ya a nivel general para concluir, tiene muchísimas debilidades. Podemos ver aquí cómo estamos prácticamente en las penúltimas o antepenúltimas posiciones. Repito, tener la posición 57 es muy mala porque está midiendo la posición de un total de 58 países, con lo cual podemos concluir que España tiene en estos momentos uno de los peores rankings en cuanto a competitividad global y por lo tanto suspendemos en este capítulo. Muchas gracias por atender a este objeto.